Dios le bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Eric García de Iglesia de Cristo Getsemaní, desde aquí de Nicaragua. Para mí es un privilegio una vez más poder llegar a través de estos medios hasta la comodidad de su casa, hasta la intimidad de su casa o ahí donde usted va en su vehículo o donde esté en su oficina. Qué privilegio más grande. Doy gracias a Dios en primer lugar, y en segundo lugar pues doy gracias a mi cobertura, el apóstol Sergio Enrique, mi padre del alma, por darme este privilegio de poder llegar hasta ahí donde usted está. Yo quisiera en el nombre de Cristo Jesús que oremos al Señor. Ayúdeme a orar allí donde está, para que el Señor nos dé una palabra revelada y podamos en el nombre de Cristo Jesús tener el sustento para este tiempo, tener esa parte de preparación para este tiempo que necesitamos. Así que ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo delante de tu presencia para darte la gloria y la honra y la alabanza. Gracias porque me has permitido, me has dado este privilegio, Señor, de predicar tu palabra por estos medios en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a mi cobertura, el apóstol Sergio Enrique. Bendigo también, Señor, al delegado apostólico, Señor amado, por el cual me ha hecho llegar esta invitación, Señor, el pastor Ramirito Sagastume, Señor, en el nombre de Jesús. Padre celestial, yo te ruego y te suplico en este momento, Señor, que nos des esa palabra revelada. Tráenos una unción, Señor, apostólica, Señor amado, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Cristo Jesús. De tal manera, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que las murallas, Dios mío, de ignorancia puedan ser derribadas en el nombre de Jesús. Atamos y sujetamos toda obra, Señor amado, del enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra hasta ahí donde va a llegar, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre celestial, quede en cada corazón, en cada mente, Señor, desde ya. Padre celestial, prepara a tu amada, sigue equipándola para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera llevarlo al Salmo capítulo 78, verso 24. Y dice de la siguiente manera, versión en las Américas: hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Verso 25: pan de ángeles comió el hombre, Dios le mandó comida hasta saciarlo. Cuando leemos este salmo, estamos recordando la salida de Israel de Egipto, y además de eso, el peregrinaje que tuvo en el desierto. Usted sabe que en el desierto ocurrieron muchas cosas, pero también el Señor en medio de ese desierto les dio muchos implementos, no los dejó solo, le dio alimentación, les dio la ropa, no se envejecía, etcétera, ¿no? Pero no me quiero centrar en eso, sino que me quiero centrar en el que el hombre necesita pan. El pan para los israelitas era tan importante que incluso hasta en las celebraciones que se hacían, las fiestas que se hacían, se presentaba pan como ofrenda. Era tan importante que en una mesa del lugar santo del tabernáculo había una mesa con panes, y también en el arca había una porción de maná. Ok. Para los israelitas entonces el pan era muy importante, como lo es para nosotros, ¿sí? Ahora, fíjese que este pan, para hacer ese producto final llamado pan para el sustento, para la recuperación de fuerzas, este pan tiene que pasar por un proceso, ¿sí? Un proceso el cual comienza con la semilla, que es el trigo. En Israel se hacían por lo menos dos clases de pan, uno que era con harina de trigo y otro que era con cebada, el pan de trigo y el pan de cebada. Y entonces ambos tenían que pasar por un proceso para llegar a ese producto final llamado pan. Y no estoy en esta hora, no estoy hablando acerca de Santa Cena, sino de que quiero referirme al pan, y ya usted me va a entender. Pero quisiera hablarle en el nombre de Cristo Jesús de este proceso. Entonces, el trigo, lo que se hacía para llegar a ese punto final llamado pan, ese producto final llamado pan, era trillado, ¿verdad? Primero era trigo, luego era trillado, o sea, limpiado, luego era molido para hacerlo esa harina, ese polvo llamado harina, luego era amasado, y luego de ser amasado era horneado, y entonces obteníamos el producto final, que era el pan. El ser humano
Usted sabe que nosotros, los seres humanos, somos tripartito, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Por ende, el cuerpo necesita pan literal, el pan que nosotros conocemos, la comida que nosotros comemos para saciar es el hambre, para traer fuerza al cuerpo. Pero resulta que también el espíritu y el alma, y usted sabe muy bien, hemos sido enseñados que necesita alimentación, necesita pan. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás lo que le ofreció fue pan, porque él creía o él miraba a Jesús después de haber salido de esos 40 días de ayunos, que Jesús tenía la necesidad de comer pan y lo tienta con el pan. Pero Jesús dijo que no solo de ese pan, el pan literal que necesita el cuerpo, viviría el hombre, sino que había otro pan que era un pan espiritual, y ese pan espiritual es la palabra del Señor. La palabra del Señor también tiene que ser procesada para poder llegar hasta nosotros como ese alimento que nuestras vidas necesitan. Entonces, en la Biblia, añadiéndolo a este proceso del pan, y que necesitamos como panaderos espirituales para poder dar ese producto final que es pan y que nosotros lo podamos comer. Entonces quiere decir que en la Biblia tenemos entonces el pan, que es el pan apostólico, tenemos el pan que es el pan, hermano, profético, tenemos el pan que es el pan evangelístico, el pan pastoral y el pan magistral, que son predicaciones, que no es nada más que, hermano, el proceso de la semilla. Recuerde que la Biblia dice que la palabra del Señor es la semilla que fue sembrada, y esa semilla necesita ser procesada muchas veces para poder llegar a alimentar a la amada. Y para eso el Señor se hace de ministerios primarios, a los cuales yo le voy a llamar, sin ofender, a todos aquellos ministros primarios que predican la palabra del Señor, pero creo que es un puesto muy, muy privilegiado el ser un panadero, ya que hace pan para alimentar a los hombres. Entonces estos ministros son como panaderos que procesan la palabra del Señor para poderla hacer llegar ya como un producto terminado, final, para que en la iglesia de Jesucristo, la amada de Jesucristo, pueda presentarse alimentada, preparada, sustentada en aquel día final. Entonces, pero este pan, fíjese usted que así como el pan literal recuperaba ciertas cosas, hermano, en el cuerpo, resulta que el pan espiritual, que es la predicación de la palabra del Señor, también sirve para recuperar ciertas cosas. Este año el Señor nos ha metido, hermano, en un año privilegiado de recuperación. Y yo espero en el nombre de Cristo Jesús que usted esté viviendo ese rema, hermano, de esa proclama apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que hizo nuestro apóstol comenzando este año. Fíjese entonces que yo quisiera llevarlo a usted y platicarle bajo este tema que yo lo he titulado el pan de la recuperación. Y ya le dije, no estoy hablando de Santa Cena, sino que estoy hablando de ese pan que ha sido procesado, que es la palabra del Señor. Un producto final que está siendo llevado a los hogares. Mire qué privilegio que hemos tenido en estos retiros, amados hermanos, desde el año pasado, palabra tras palabras, hermano, hemos sido edificados, hemos sido llevados, hermano, a una preparación tal, hermano, que es impresionante realmente. Todo aquel que se ha perdido, todo aquel que esté todavía falto de algo, yo estoy seguro que el Señor va a seguir dando, amado hermano, esta porción de la palabra. Y yo quisiera en el nombre de Jesús aportar, añadir a todas esas predicaciones que se han venido dando una parte de pan, hermano. Y en esta ocasión quiero hablar de esto, del pan de la recuperación.
Ese pan que ha sido procesado por muchos predicadores, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles que han estado predicando, exponiendo la palabra del Señor. Y esto tiene un objetivo. Usted sabe que el objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo, la preparación de la amada. En la Biblia, y ya hemos sido enseñados, de hecho nuestro apóstol hace algunas santas cenas atrás habló acerca del pan y del vino, y habló acerca de los 14 panes que aparecen en la Biblia, en el hebreo. Pero una vez más le recuerdo, no estamos hablando de Santa Cena en este momento. En ese momento el apóstol habló en un ángulo de la Santa Cena, pero yo quisiera en el nombre de Jesús tomar este ángulo, que el pan es palabra. Recuerde que la palabra de Dios, cuando se habla acerca de comida, hermano, es leche, es miel, es trigo, es maná. Entonces es pan. ¿Sí? Y ese pan es un pan procesado, es un pan que pasa por una panadería espiritual, que llega a las manos de un panadero espiritual, para que en el nombre de Jesús esa palabra llegue a ti ya revelada con el mensaje que Jesucristo quiere darte. Entonces, en base a estos panes que aparecen en la Biblia, esta palabra pan que aparece 14 veces aproximadamente en las Escrituras, en hebreo, yo quisiera comenzar a hablar acerca de estos panes en este ángulo de recuperación. La palabra que te va a llevar a recuperar algunas cosas que necesitamos para este último tiempo. Número uno, yo quisiera hablar acerca del pan, el pan llamado de Belá, el pan de Belá. Este pan es el pan que recupera la sanidad. Estamos saliendo de un tiempo, no precisamente saliendo, pero gracias a Dios, ya lo que el año pasado para nosotros fue algo grave, este año se ha tornado un poco menor, pero no deja de ser un año preocupante por esta enfermedad que se ha vuelto una pandemia en el mundo, que ya la conocemos, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, sino que al ser seres tripartitos, necesitamos sanidad en el cuerpo, sanidad en el alma y sanidad en el espíritu. No sé qué tipo de sanidad tú necesitas, pero en esta hora yo quisiera en el nombre de Jesús presentarte un pan de recuperación, un pan que recupera la sanidad, un pan con el cual tú vas a recuperar en el nombre de Jesús esa sanidad que necesitas. Mira Isaías capítulo 38, verso 21. Dice de la siguiente manera: e Isaías había dicho, nótese bien que un profeta había dicho que tome una masa de higos y la ponga en la llaga para que se recupere. Que tomen una masa de higo y la pongan en la llaga para que se recupere. Ahí había un rey que estaba enfermo. ¿Se recuerda usted que había un rey al cual se le dijo: prepara tu casa porque te vas a ir? La Biblia habla de que ese rey estaba enfermo, que tenía unas llagas de muerte. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre, después de haber recibido el mensaje profético, se fue a la pared y comenzó a orar al Señor y comenzó a exponerle su vida espiritual, cómo había vivido. Y el Señor se agradó y manda al profeta una vez más para que le dé palabras. Y una de las cosas que hizo el profeta fue tomar una masa de higo. Esa palabra masa es la palabra de Belá, que es una de las palabras que se usa para decir pan en las Escrituras. Y esa palabra, si usted se da cuenta que era una masa de higo, dice la Biblia, ese de Belá, esa masa, ese de Belá, ese pan, dice que se lo tenían que poner en la llaga. ¿Para qué? Para que se recuperara, o sea, para que se sanara. Así lo dicen algunas versiones de la Escritura, para que recibiera una sanidad. Mire qué glorioso realmente, hermano, es estar expuesto a la palabra que ha sido procesada, que te llega como un pan, gloria a Dios, descendido del cielo a través, hermano, de los ministros del Señor, para que en el nombre de Jesús aquellos que están enfermos este año de recuperación puedan recuperar sanidad, puedan, hermano, recuperar su salud en el nombre de Cristo Jesús. Pero fíjese usted de que le hablé acerca de que
nosotros somos seres tripartitos. Y entonces necesitamos estas tres sanidades: sanidad en el alma, sanidad en el espíritu, sanidad en el cuerpo. Ya lo hemos, hermano, aprendido de parte de nuestro apóstol. Y fíjese que dentro de la palabra del Señor, cuando me fui a ver la palabra llaga, resulta que esa palabra llaga por lo menos aparecen 6 palabras que quieren decir llagas y tienen diferentes significados. Una de ellas es la palabra negá, que en el numeral H5061 de la Strong o del diccionario Vine, esa palabra, que cuando usted la encuentra es llaga, pero en el original es negá. Esa palabra quiere decir plaga, quiere decir mancha, y se refiere a la mancha o a la plaga de la lepra. Fíjese qué interesante eso, se refiere a la mancha de la lepra. Usted sabe que la lepra es símbolo de pecado, es sinónimo de pecado. Automáticamente, cuando nosotros los cristianos escuchamos decir lepra, lo que nos viene a la mente inmediatamente es que es pecado. Entonces, una de las llagas, de las enfermedades que el Señor quisiera sanar a través del pan, hermano, gloria a Dios, de Belá, es precisamente la mancha, la llaga del pecado. Usted sabe que el pecado es una enfermedad espiritual que produce muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa es la primer sanidad que nosotros necesitamos, hermano, que nos limpien en el nombre de Cristo Jesús de todo pecado, de toda mancha de lepra. Ahora bien, por causa del tiempo voy a ir un poco rápido, pero yo sé en el nombre de Jesús que allá donde me está usted escuchando hay mucha gente entendida. Yo sé que usted es un entendido porque ha sido adiestrado con la palabra del Señor. La palabra número 2 que aparece como llaga es la palabra shehin. Y esa palabra del numeral H7822 quiere decir quemadura. Interesantemente, es como una llaga de quemadura, como cuando usted se quema y usted sabe que aparece en esa quemadura, en eso rojo, comienza a empollarse, y luego cuando usted se rompe eso, ahí queda una abertura, eso es una llaga. Entonces resulta de que esta palabra que es llaga, pero en el original es shehin, esta palabra quiere decir esa llaga de quemadura. Ahora bien, fíjese qué interesante esto. Porque una de las cosas que a mí me lleva, y que yo lo veo de esta manera, que la palabra procesada, que es el pan del cielo, a través de los ministros, esa palabra procesada te va a sanar no solamente de la llaga de lepra, sino que también te va a sanar de la llaga de una quemadura. Ahora, usted me podrá decir, pastor, pero una quemadura. Sí, pero esta es una quemadura espiritual, esta es una quemadura en el alma. ¿Recuerda usted cómo es que se puede quemar una persona en el alma y aún en el espíritu? Y puede llegar a ser algo, hermano, trágico, un pecado que el Señor aborrece. Sí, la Biblia habla acerca de que la quemadura puede ser a través de la fornicación. Recuerda usted que la Biblia dice, Pablo aconsejando a los jóvenes y a los que no están casados, dice, el que se esté quemando, cásese. El que se esté quemando, cásese. La fornicación produce una llaga de quemadura. La fornicación y el adulterio producen una llaga de quemadura que necesita ser sanada. Y una de las formas en que vas a ser sanado es recibiendo la porción de la palabra del Señor procesada. Una de las formas en que vas a ser sanado es recibiendo la palabra apostólica, la palabra profética, la palabra evangelística, pastoral y magistral que se ha estado dando, hermano, en abundancia en este tiempo. Le damos gloria a Dios por eso, amado hermano. Entonces, esa es una forma en que nosotros podemos caer en quemadura. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tendrán ese problema? ¿Cuántos tendrán ese problema? Un problema, hermano, gravísimo. El problema del adulterio, el problema de la fornicación. ¿Cuántos hermanos, cuántos jóvenes hoy en día, cuántos adultos hoy en día, amado hermano, están cayendo en esto porque tienen una llaga de quemadura? Y lastimosamente, amado hermano, teniendo al alcance el
el pan, hermano, de Belá, el pan que recupera la sanidad completa en esa área. Hermano, no han ido a comer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿se recuerda usted que otra cosa puede producir quemaduras? Le voy a hablar rápidamente así de algunas cosas. Otra de las cosas que puede producir quemadura es la lengua. Te pregunto, ¿cómo está tu lengua? Porque la Biblia dice que este pequeño miembro puede incendiar un bosque completo. Eso quiere decir que la lengua puede producir una llaga de quemadura, puede producir una llaga shehin. Y esta solamente va a ser sanada con la palabra, con el pan que ha descendido del cielo para, hermano, para usted, para mí, que está siendo procesado a través de ministros, hermano, y está siendo llevado como un alimento de sanidad para tu vida. Este año de recuperación en el nombre de Cristo Jesús, hermano, lo más importante que tenemos que recuperar es la sanidad espiritual y la sanidad en el alma. Quitar la llaga de lepra, quitar la llaga de quemadura, de fornicación, de adulterio, de chisme, etcétera, en el nombre de Cristo Jesús. Número 3, perdón. Otra palabra que quiere decir llaga es la palabra Kaab. Y esta palabra quiere decir aflicción, quiere decir miserable. Era como que la aflicción era una llaga interna que se producía y que dañaba, afectaba a las personas. Hoy en día se le conoce como estrés, se le conoce como ansiedad, etcétera, etcétera, la aflicción. Ahora, ¿cuántos que me están viendo allá han pasado por este proceso de aflicción? Les ha quedado esta llaga por la aflicción. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero aplicarte en esta ocasión, yo quiero aplicarte una masa, una de Belá, de higo, que recupera la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes que ser sano de tu mente. Tú tienes que ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Amado, amada hermana, amado hermano que me estás escuchando, tienes que ser sano, tienes que ser sana en el nombre de Jesús de toda aflicción. Recuerda en el nombre de Jesús que tu confianza tiene que ser puesta en el Señor. Que la palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cualquier aflicción que estés pasando, cualquier motivo que te está produciendo una llaga de aflicción, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos aplicando esta masa, de Belá en tu herida, en tu llaga, en el nombre de Cristo Jesús, y vas a recibir, vas a recuperar tu sanidad, esa sanidad que tenías antes, esa alegría, ese gozo, esa confianza que tenías en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Número 4, la siguiente palabra que aparece como llaga es la palabra kafam, y esta palabra quiere decir hambre. Quiere decir hambre. El hambre como que produciendo, me imagino, una llaga de úlcera, una llaga gástrica. Entonces, pero cuando definimos la palabra hambre lo que quiere decir es una escasez generalizada de alimento. Es una escasez generalizada de alimento. Una de las cosas, hermano, que gracias a Dios no ha sucedido en nuestro ministerio es la escasez del alimento espiritual que se ha venido dando. Pero posiblemente habrá alguno, amado hermano, que tiene una úlcera espiritual porque le ha faltado el alimento espiritual. Porque quizás no le has puesto mente, no has puesto atención a lo que Dios te ha estado hablando. Y mira qué fácil es meterse ahí en la página y poder buscar los temas y poderlos, hermano, procesar, poder entender, poderle hacer preguntas a tu pastor referente a las predicaciones, referente a la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo se produce una escasez? Se produce una escasez, hermano, generalizada de alimento cuando no se produce. Y yo te voy a decir, amado hermano, amada hermana, en el nombre de Cristo Jesús,
Una de las cosas que quizás ha estorbado la semilla que ha estado siendo lanzado, el pan que el Señor ha multiplicado para poderle dar a esta multitud. Quizás, amada hermana, amado hermano, te has afanado, quizás, no sé, te has perdido realmente de lo que Dios, quizás has estado como Marta, que estaba afanada mientras aquella María estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra del Señor, escuchando el mensaje de Jesucristo, que era el alimento para su alma. Pero quizás tú has estado afanado en alguna otra cosa, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hoy viene un pan que sana tu llaga, que te recupera en el nombre de Jesús de esa enfermedad, de esa falta de hambre, y viene a saciarte en el nombre de Cristo Jesús. Número 5, esta palabra jaburá es una palabra que se pronuncia como atadura, como una llaga que produce una atadura. ¿Sí? La palabra atadura es una palabra que en el diccionario lo vamos a encontrar como atar, como dejar sin libertad, sin movimiento o sin capacidad de una acción. Quizás todo este proceso que hemos pasado te ha inhabilitado de ciertas cosas. Todo este año que pasó y tú dijiste, no estamos congregándonos, te sentiste inhabilitado, tal vez tocabas la trompeta, tal vez tocabas la guitarra, tal vez el piano, tal vez la batería, tal vez era uno de los que dirigía la alabanza, tal vez era un diácono, una diaconisa, un servidor, alguien que andaba evangelizando en la calle y les encantaba, y de repente vino este momento, hermano, en el que tuvimos que parar mucho tiempo y te sentaste, y cuando llega el tiempo ahora de accionar, hermano, te sientes atado, te sientes inhabilitado, te sientes incapacitado una vez más de poder salir o de poder ejercer tu privilegio. En el nombre de Cristo Jesús, esa llaga que te produjo este tiempo de inhabilitación, esta llaga que te produjo una atadura X de cualquier índole, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, este día vengo declarando un pan de velá en esa llaga para que te cures en el nombre de Jesús, para que recuperes tu sanidad espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Y número 6, la palabra mazor. Esta palabra quiere decir ligadura, y quiero, aunque son sinónimos la atadura como la ligadura, quisiera que veamos el significado de la palabra ligadura. La palabra ligadura, que viene de ligar, está relacionado íntimamente a una persona, de ligar a una persona con otra mediante vínculos legales, morales, sentimentales o de otra índole o de otro tipo. Quizás dentro de ti, y nuestro apóstol lo ha ministrado constantemente, lo ha enseñado. Y quiero decirte que en lo particular, en mi vida como testimonio, quiero decirte que una de las cosas que el Señor me sanó a través de la palabra apostólica fueron ligaduras del pasado. Fueron ligaduras del pasado. Cuando una persona se ata con sus palabras, necesita ser desatado de esa ligadura. Quizás tú hiciste un compromiso. Quizás te ataste diciendo voy a hacer esto y no lo hiciste. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en este momento yo vengo ministrando ese pan de velá, ese pan que va a recuperar esa sanidad, que va a romper esa ligadura, que va a sanar esa llaga de ligadura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quizás te ataste. ¿A cuántos jóvenes yo no les he oído enviar un mensaje, o no les he visto y oído enviar un mensaje, enviar un mensaje de voz o de texto, o enviar una carta, o decirle a su novia, te amaré por siempre, te amaré hasta la muerte, y luego terminan, hermano, y entonces quedan atados? En el nombre de Cristo Jesús, tú necesitas una
un pan, gloria a Dios, que viene a traer sanidad en tu vida, que viene a recuperar sanidad en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Hay muchos matrimonios que no son felices porque se ataron en algún noviazgo pasado, porque se ataron a una pareja que tuvieron, no solamente sentimentalmente, quizás íntimamente, sexualmente se ataron, y ahora su matrimonio no es feliz porque está atado, porque tiene una llaga de atadura. En el nombre de Jesús yo te digo, una llaga de ligadura. En el nombre de Jesús yo vengo ministrando un pan llamado de Belá, que es el pan que recupera la sanidad. ¿Para qué? Para que tú vuelvas en el nombre de Jesús a retomar tu matrimonio, tu vida espiritual, hermano, en el nombre de Jesús, como debe de ser, en sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuestiones del tiempo, amado hermano, quisiera realmente seguir viendo este pan, pero por cuestiones de tiempo quisiera presentarles el siguiente pan de la recuperación. Es que Dios, amado hermano, es tan bueno con nosotros. Meternos en un año de recuperación, amado hermano. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso. Ese día estábamos acá en la iglesia en una vigilia, en una media vigilia, hermano, y la terminamos los minutos antes de que el apóstol, hermano, proclamara, y pusimos, hermano, y cuando vimos, hermano, qué glorioso de salir de un año de reconciliación a un año ahora de recuperación, hermano. Eso es glorioso. Y déjame decirte que una de las cosas que Dios quiere recuperar es tu sanidad. Tal vez estás en un hospital y me estás escuchando este día. Tal vez estás allí mismo en tu casa. Y en el nombre de Cristo Jesús, vengo ministrando un pan de recuperación de sanidad. Recíbelo en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El siguiente pan que yo quisiera presentarles es un pan llamado lehem. Ya más o menos está familiarizado con este pan, esta palabra lehem. Y esta palabra lehem, hermano, este pan lehem es un pan de recuperar fuerzas. Es un pan para recuperar fuerzas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis 18:5. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje. Pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron: haz como has dicho. ¿Recuerda usted este pasaje que a los ángeles del Señor, sí, que se presentaron para ir a destruir, que Dios mandó para ir a destruir Sodoma y Gomorra, pasaron cerca de la tienda de Abraham? Y cuando Abraham los ve, los hace llegar a su tienda, y una de las primeras cosas que hacían los israelitas era invitar a la gente a comer. Después de haber lavado los pies, ungido los pies, los invitaban a comer a su mesa. Y Abraham, hermano, no hizo lo contrario, sino que los invita a comer. Pero me llama la atención como lo dice esta versión de la Escritura. Dice: les haré traer un poco de pan. Esa palabra es lehem. Para que recuperen ¿qué? Las fuerzas. Y sigue diciendo: antes de proseguir su viaje. ¿No será que alguno, hermano, que me esté escuchando necesita recuperar fuerzas? ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? ¿Estás, amado, quizás ya paraste, cesaste tu vida espiritual como la llevabas? Hermano, yo estoy sorprendido cuánto ha el evangelio retrocedido en este último tiempo. Me he quedado sorprendido como pastor cuánta gente entra a la iglesia y sale. Cuánta gente ya no quiere saber nada. Quedaron sin fuerzas para seguir.
Y todavía falta un trecho de viaje, no sabemos cuánto, hermano, como puede ser un día, una hora, pueden ser 10 años, 20 años, lo que el Señor quiera, pero nos falta todavía ese trecho. Y la palabra dice que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos, los que perseveren hasta el fin. Y para llegar hasta el final, una de las cosas que necesitamos es fuerza, y uno de los panes que nos da esa recuperación de fuerza es el pan lehem. Ahora, cuando hablamos de la palabra fuerza, estamos hablando de fortaleza. Una de las cosas que Satanás ataca en el cristiano es la fortaleza. ¿Cómo lo ataca? Quitando el gozo. Amén. Quitando el gozo. Porque la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos dejaron de gozarse ya? ¿Cuántos dejaron de gozarse? ¿Cuántos dejaron de adorar al Señor y gozarse en la presencia del Rey? ¿Sabe una de las cosas que le valió a David el nombre conforme al corazón de Jehová? Es que ese hombre jamás perdió su gozo. Aún estando en prueba, aún estando en dificultad, aún sabiendo que había pecado contra Dios, él sabía que su Dios era un Dios de misericordia, era un Dios de fortaleza, era un Dios de bondad, era un Dios de justicia, era un Dios que proveía, era un Dios, hermano, misericordioso, y eso le valía para él seguir con el gozo. ¿Qué ha hecho que pierdas tu gozo y con eso tu fortaleza? ¿Qué ha hecho que en tu vida ya no sigas siendo el mismo que eras antes? Tal vez una enfermedad en la que has dicho, Señor, ¿por qué a mí? Quiero morir, llévame, mátame. Yo recuerdo un tiempo, recién convertido en el Señor, que a la iglesia donde yo me congregué, que yo acepté para congregarme, recuerdo que hubo unos ciertos problemas y me trataron muy mal. Me expulsaron incluso de la iglesia. El Señor ya me lo había hablado en unos meses antes. Y recuerdo que eso, en ese momento, para mí fue mi muerte. Que mi pastor en ese momento, que hermano, los hermanos que amaba, a los hermanos que servía con todo mi corazón, hermano, vinieran y me hicieran eso. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, llévame, llévame. ¿Para qué vine yo a esta tierra? Para siempre tener estos problemas, estos sufrimientos. Llévame, por favor. Y recuerdo en una ocasión que estaba incluso ayunando y orando para que el Señor me llevara. Y al terminar 7 días de ayunos, recuerdo que comenzó a darme un dolor insoportable como nunca lo he tenido en mi vida. Ni lo había tenido ni lo he tenido otra vez en el estómago. Y como pude, me bajé de la cama y comencé a orar a medianoche y decirle al Señor, Señor, sana este dolor en el nombre de Jesús, sana este dolor en el nombre de Jesús. Y entonces vino la voz de Dios a mi vida y me dijo, ¿no me pediste la muerte? ¿No me pediste la muerte? Amado hermano, ¿y qué contestaba yo en ese momento? Más que pedirle perdón al Señor. Y me dijo, yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito cuando yo quiero, cuando a mí me place. Así que no me vuelvas a pedir la muerte, porque el día en que yo quiera traerte, te voy a traer sin que tú me lo pidas. Sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer. Porque había perdido mi gozo. Me había quedado sin fuerzas. Amado hermano, yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, si tú estás pasando un desierto, los desiertos no es para que tú quedes tendido como quedó el pueblo de Israel por desobediente.
El desierto, amado hermano, es para que tú veas la gloria de Dios. La nube, hermano, de día, la columna de fuego de noche, el brote de agua de la piedra, hermano, de la roca, la sanidad de las aguas amargas, el pan del cielo, las codornices, amados hermanos, llegando al campamento. Amado hermano, tu ropa, tu calzado, hermano, no se envejece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gózate, solamente gózate, amado hermano. Satanás quiere que pierdas tu gozo. Yo sé que puedes estar sufriendo donde estás, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que eso va a pasar. Va a pasar. La palabra fuerzas también quiere decir firmeza. También quiere decir seguridad. También quiere decir resistencia. También quiere decir capacidad. Quiere decir eficiencia. Eficacia, eficiencia. Quiere decir ánimo. Mira cuántas cosas quiere decir esta palabra fuerzas. Esta palabra que quiere decir firmeza, quiere decir seguridad. Quizás muchos en este momento están como en arena movediza. Su fe está menguando y se están hundiendo. Su amor por el Señor se está hundiendo. Pero déjame decirte en el nombre de Jesús que hay pan lejem para que puedas en el nombre de Jesús recuperar tu firmeza, recuperar tu seguridad, recuperar la resistencia. Todavía falta mucho, amado hermano, quizás no sé mucho, poco, pero falta para que lleguemos a esa recta final. Y sabes, amado hermano, lo que el Señor quiere es que nosotros en ese momento le podamos recibir. ¿Se recuerda usted que en Lucas la Biblia dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él venga? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu capacidad? ¿Estás orando como antes orabas? ¿Estás haciendo las cosas como antes las hacías? Bendito y alabado sea el nombre del Señor, amado, que tenemos pan y tenemos pan lejem para que recuperemos esa fuerza y seguir caminando erguidos delante del Señor, amado hermano, como Él desea en el nombre de Jesús que sus hijos caminen. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo: confiad en mí, yo he vencido. Recuerda que en el nombre de Jesús somos más que vencedores en Él, porque Él ya venció en la cruz. Lo que te esté pasando, lo que te esté desanimando, lo que te esté dejando sin fuerza, déjame decirte en el nombre de Jesús que el Señor viene trayendo, amado hermano, lejem, pan para recuperar tu fuerza, pan para recuperar tu ánimo, pan para recuperar tu seguridad, tu capacidad, tu resistencia. Bendito el nombre del Señor, para que sigas adelante agradándole como, hermano, le has agradado. Bendito Dios. Aleluya. Yo quisiera, amados hermanos, de veras, solo me he quedado con 2 panes. Y quisiera de veras, hermano, poderle transmitir. Pero creo que si el Señor hasta aquí nos ha ayudado, yo creo en el nombre de Jesús que allá donde estás, el Señor ha llevado esta palabra en el nombre de Jesús de recuperación para tu vida. Rápidamente, en unos minutitos que me quedan, quisiera en el nombre de Jesús ver este otro pan, el pan matzá. Este pan es un pan que recupera la libertad. Este pan aparece en Éxodo capítulo 12, verso 8, y dice: y comerán la carne asada. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego. La comerán con pan, la comerán, gloria al nombre del Señor, con este pan matzá, sin levadura y con hierbas amargas.
Israel había pasado 400 años de esclavitud, 400 años tristes de esclavitud. Israel había tenido mucho tropiezo, mucho dolor en Egipto. Recuerda que a Israel no solamente lo torturaban con trabajos pesados, sino que además de eso le mataban a sus hijos varones para que este pueblo no se hiciera fuerte. Y en un momento dado comienzan a pedir libertad, amado hermano, y llega el momento en que el Señor levanta a Moisés. Moisés llega con Faraón, usted sabe toda la historia. Hay 9 plagas, y cuando el Señor decide sacar a Israel con mano fuerte, que el Señor lo hubiera hecho desde el primer momento, amado hermano. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, quizás tú has pasado mucho tiempo ya, hermano, sufriendo, y tú dices, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que está muy cerca, pero espera el tiempo de Dios, que cuando Dios te saque, hermano, de esa aflicción, te saque de esa situación, es porque Él ya se ha glorificado muchísimas veces para que tú entiendas que Él es Dios poderoso, que no hay nadie como Él en el nombre de Jesús. Y esa noche, que es la noche de la última plaga, de la muerte de los primogénitos, recuerda usted que el Señor le dice, vayan, pongan sangre en los dinteles, agarren un cordero, coman la que van a asar ese cordero, etcétera, etcétera. Es una representación de la santa, una figura de la Santa Cena que hoy hacemos nosotros, amado hermano. Y cuando van a la mesa le dice, una de las formas que van a comer esto es que van a comerán pan, comerán, gloria en nombre del Señor, matzá, pan sin levadura, con hierbas amargas. Nótese bien que este pan lo hacen en el momento de su libertad. Ya esta era la sentencia final para Egipto. Y era, hermano, el decreto de la salida, de la libertad para el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hace el Señor? Comiendo pan, matzá, comiendo pan sin levadura. Esta noche, este día, no sé dónde, en qué parte del mundo me vas a estar escuchando, me estés escuchando. Si tú necesitas pan de liberación, tú sientes que tu carga ya es mucha, que te han oprimido demasiado, que hermano amado, hermana amada, no puedes dejar, no puedes abandonar el pecado que te esclaviza, no puedes abandonar esa situación que te está esclavizando y que no te deja en paz. Ahora en el nombre de Cristo Jesús yo aplico pan sin levadura para tu vida en el nombre de Jesús, para que seas libre en el nombre de Jesús. Tus cadenas se rompen, tus yugos se quiebran, se pudren y se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Ay, amado hermano, de veras que el tiempo se vuelve corto cuando uno está predicando la palabra del Señor, porque uno se emociona, amado hermano, sabiendo que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Pero yo quisiera en el nombre de Jesús, antes de despedirme, tengo varios, usted sabe que son 14. Tenía el pan Ugá, que es el pan de la recuperación, de la provisión. Tenía el pan de Belá, que es el pan de la recuperación, hermano, de los sentidos. El pan, hermano, Seidá, que es el pan para recuperar la santidad. Y así sucesivamente, hermano, ¿cuántos panes? 14 panes, aproximadamente 14 palabras que quieren decir pan en el original, que cada uno de ellos tiene su ministración. No solamente en la Santa Cena, sino que el pan también es la figura, la simbología de la palabra, de esa palabra que es procesada por un panadero espiritual, un ministro de Jesucristo, para llevártelo a tu mesa y que tú puedas tener pan de recuperación en tu mesa. Pero yo quisiera en el nombre de Jesús, antes de hacer una oración para despedirme,
Quisiera que allí donde estás, si hay alguno, en el nombre de Jesús, que en este momento ha recibido la palabra y te habías alejado del Señor, o estás recibiendo la palabra del Señor, estuviste atento y quieres aceptar al Señor, te quieres reconciliar con el Señor, este es el momento en el nombre de Jesús. Porque una de las ministraciones de esta palabra, PAM, esta palabra bendita, bendito sea el nombre del Señor, es que tú recuperes tu libertad de la esclavitud. Ya no sigas ofendiendo a Dios con una vida de pecado. Ya no sigas, amado, haciendo lo que es contrario a lo que te dice la palabra del Señor. Yo quisiera invitarte en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera que te reportes a los números y la dirección que han estado saliendo en pantalla, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos orar por ti. Hay una cadena de oración que se hace en el transcurso de las semanas y estamos orando por ti. Si tú has estado enfermo y tú necesitas y dices, yo necesito el pan de sanidad, en el nombre de Jesús, yo quisiera que seas ministrado con ese pan en esta ocasión. Quiero que oremos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me has dado, Señor, de predicar tu palabra, Señor. He ministrado, Señor, lo que me has dado, y yo te ruego que allá del otro lado, Señor, de las pantallas, de ese celular, de esa tablet, de esa computadora, de ese televisor, de ese monitor, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, llegues con esta ministración de la palabra, Señor, pan para sus vidas. Señor, aquel que ha necesitado libertad, sanidad, Señor amado, provisión, Señor, fuerzas, que necesita recuperar, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que Señor, envíes esa palabra, Señor amado, de una manera sobrenatural sobre sus vidas. Y que en este mismo momento, Señor, aquel que necesita sanidad reciba esa sanidad, aquel que necesita libertad recibe esa libertad, aquel que necesita fuerza reciba fuerza en el nombre de Jesús, Padre. Señor amado, aquel que ha aceptado, ha reconciliado contigo, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, perdona sus pecados, inscribe su nombre en el libro de la vida y sé ministrándolo, Señor, en el nombre de Jesús, que él pueda recuperar esa relación que ha perdido durante muchos años contigo, Señor, esa paz, Señor, que ha perdido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en este momento, gracias, bendigo, Señor, a mi cobertura, el apóstol Sergio Enrique, bendigo es Ministerio Ebenecer y todos aquellos pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, Señor amado, Padre Celestial, que están en la red ministerial, Señor amado, y que han predicado tu palabra por este medio, Señor, en el nombre de Jesús, que cada palabra, Señor amado, Señor, en el nombre de Jesús, llegue como ese pan de recuperación, Señor, este año, y podamos ver una iglesia robusta, una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia, Señor, victoriosa, preparada y equipada, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para ese encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre. La gloria y la honra es tuya, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a mi hijo que ha estado, Padre Celestial, apoyándome en esto, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia que pastoreo, Señor, y bendice a aquel que ha estado atento, Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amado pastor, amado consiervo que me has estado escuchando. Ha sido un privilegio. Bendiciones. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.